Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de la comunidad andina, acordaron crear una red de seguridad para enfrentar el crimen transnacional, un acuerdo que tiene como objetivo alertar de manera inmediata y también compartir información sobre agrupaciones delictivas. Todo esto, por supuesto, en medio de la crisis de seguridad que se vive en todo el continente. Queremos profundizar en este tema y ya nos acompaña aquí en el estudio Jorge Araya. Él es experto en seguridad, además académico de la USACH y ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Hola, Daur, buenos días. Bueno, ¿cómo observa esta unión que hacen los países andinos para enfrentar de alguna manera los problemas del continente que tienen que ver con la seguridad? ¿Es una buena noticia? La verdad que con envidia. O sea, yo quisiera, y lo primero que quisiera decir es que ojalá Chile se una a esta iniciativa o le permitan unirse. Una de las cosas que siempre se ha diagnosticado es que cuesta mucho coordinar a las instituciones al interior de un país y la coordinación entre países es más difícil todavía. Y ellos han logrado, con este acuerdo andino de países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, efectivamente coordinarse, van a compartir información de reos, de procesos, de gente condenada por la justicia, de, en fin, iniciativas de inteligencia también policial. Así que tenemos ahí una muy buena noticia, de todas maneras. Y antes de esto, entonces, ¿qué existía? Porque uno ve de pronto que existen organismos internacionales como, por ejemplo, la Interpol. Exactamente. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, ¿no compartían los datos en esos organismos? Mire, efectivamente está la Interpol en que adoptan medidas de cooperación específica para algunos casos, algunas investigaciones criminales, pero ahí tienen que ser gestiones de país a país en que se permite la cooperación. Pero no es un mecanismo permanente de coordinación, como lo que está ahora inaugurándose. Y esto llega por el punto de inflexión que provoca lo de Ecuador, que fue tan mediático. Si no pasa lo de Ecuador, no se logra este acuerdo. ¿Por qué cuesta tanto de repente a los países darse la mano, compartir los datos? ¿Qué es lo que se resguarda? Yo creo que ahí hay celos, pero hay también arrogancia de algunos países. Yo creo que a lo mejor Chile ha pecado de esa arrogancia. De repente en decir, por ejemplo, que somos un país menos corrupto o que tenemos una policía con menos corrupción que otros países latinoamericanos. Y eso ha impedido la colaboración, digamos, porque cuando tú miras al otro con cierta arrogancia, la verdad que dices, ¿para qué voy a cooperar, digamos, si no tiene nada que aportarme? Pero hoy día nos tenemos que dar cuenta en realidad que dependemos mucho de la información que nos entregue Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. Y por lo tanto estamos en una situación bastante delicada, digamos. Y en estos países usted ve las mismas capacidades de entregar y de recibir datos, porque claro, hay países que hace muchos años llevan combatiendo el terrorismo, como por ejemplo Colombia, que ha tenido incluso cooperación de los Estados Unidos, lo mismo Ecuador, pero de pronto nuestro vecino Bolivia, que es el caso más cercano, vemos que no tiene las capacidades para compartir datos, lo hemos visto como chilenos y los reclamos que ha habido permanentemente desde nuestro Ministerio del Interior. Es cierto, yo creo que no tienen los mismos desarrollos tecnológicos, estadísticos que sí tiene Chile. Yo creo que Chile en ese sentido tiene una mayor calidad de información y de estadística y eso hay que reconocerlo. Pero no obstante eso, dependemos de la información que nos entreguen esos países. O sea, nosotros cuando hemos tenido casos criminales de sujetos migrantes de Colombia, de Venezuela, implicados en delitos acá, es clave saber cuáles son los antecedentes de él o cuál es la identidad de ese personaje. Lo tomamos detenido y ni siquiera sabemos la identidad del personaje. Y para eso dependemos necesariamente de la colaboración con otros países. Y tenemos, nosotros hubo esta gestión muy importante del subsecretario Monsalve de Venezuela, pero es limitada. Oiga, ¿y esta línea que pone Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú va a inhibir a los grupos organizados, los grupos transnacionales, el Tren de Aragua y otros? ¿O quizás esto lo miran con, bueno, da lo mismo las medidas que tomen? No los va a inhibir, ellos están dedicados a eso, es su profesión, comillas, ellos por circunstancias de la vida han caído en el crimen, digamos, y esas circunstancias de la vida lo han llevado a tomar ese camino y es gente que difícilmente se va a reformar o se va a inhibir. Esa es su opción de vida y van a seguir en eso. Entonces, el tema es, tenemos la capacidad como estados de perseguirlos, tenemos la capacidad de investigar, de desarmar estos grupos de crimen organizado, de meter a la cárcel a los responsables de todos estos crímenes, sicariatos, secuestros, narcotráfico, trata de personas. Tenemos que demostrar esa capacidad porque la única manera de inhibir en realidad es la sanción o la cancelación, digamos,
incapacitación de esa persona a través de internarlo en una cárcel. Digamos. Y aquí en este acuerdo entre estos países que estamos revisando, ¿lo ideológico de cada gobierno queda atrás? ¿Hay una cosa común que es combatir la seguridad? ¿Así es? Admirable. Porque admirable. Colombia tiene un presidente de izquierda como Petro, vemos que Ecuador tiene un presidente de derecha como Noboa. Exactamente, ¿no? Yo creo que nosotros debiéramos admirar eso. O sea, fíjate que Chile, este pacto andino, Consejo Andino de Naciones, nace el año 1969. Y Chile estuvo en el nacimiento, en ese entonces el gobierno de Frei Montalva, estuvo en el nacimiento de ese Consejo Andino de Naciones. Pero después Chile se ha ido retirando, hoy día es como un país asociado a ese acuerdo, a esa instancia. Pero hoy día estos países nos han dado un ejemplo, le dieron vida, hicieron una reunión de ministros del Interior y ministros de Relaciones Exteriores, se pusieron de acuerdo y vieron en qué temas se tenían que cooperar urgentemente. Y como te digo, están haciendo acuerdos que tienen que ver con inteligencia, con intercambio de información delicada, con crear una base, un banco, le llaman ellos, andino de datos. Acá tenemos el BUD, el Banco Unificado de Datos, ellos están creando un banco andino de datos para compartir entre los países toda esta información. Entonces, ojalá Chile pueda unirse a esta iniciativa. Y en esta unión de países andinos, ¿qué rol juega Venezuela, que hoy día aparece como uno de los principales generadores de personas que cometen delitos? Lo vemos a diario acá en Chile y también es la realidad que se vive en otros países del continente. ¿Hoy día Venezuela es parte de la solución o es parte del problema? Uy, difícil colocarlo así. Yo creo, fíjate que creo que el gobierno, el ministro del Interior, la ministra del Interior y Monsalve han hecho un gran esfuerzo en materia de delito, lo digo porque hay datos objetivos de aumento de presupuesto mayor a otros años, pero sin embargo a mí me decepcionó un poquito el viaje del subsecretario Monsalve. ¿Por qué? Porque los logros que se obtuvieron, si tú revisas los acuerdos, son básicamente de intercambio de información, pero uno de los puntos más delicados para Chile era la disposición que tenga Venezuela para aceptar a venezolanos extraditados expulsados por Chile. Hemos tenido problemas, tú sabes, la otra vez hubo un avión que que no fue aceptado ahí por supuestamente problemas técnicos, qué sé yo. Entonces, lo clave es que cuando nosotros decretamos una expulsión, ya sea porque hay una expulsión administrativa por ingreso irregular al país o de otro tipo, por delitos, que Venezuela tenga la disposición para recibir de inmediato a todos esos nacionales, digamos, que están siendo expulsados por Chile. Y no lo veo eso en el acuerdo, ¿ah? Entonces vamos a estar dependiendo siempre de la voluntad del gobierno de avisarle a ellos que estamos expulsando a 30 personas y que por favor la reciban y den el pase para eso. Entonces los acuerdos de Monsalve valen, por supuesto, son un aporte, va a haber un intercambio de información, pero en ese punto crítico y en la voluntad que tenga Venezuela tengo mi reserva. Y a propósito de la voluntad, ¿usted cree que Venezuela va a compartir así nomás los datos? Porque he leído otras personas opinando además del viaje del subsecretario Monsalve y dicen, bueno, Venezuela probablemente va a cumplir en capacitación entre las partes, intercambio de información, pero tienen las dudas algunos expertos si es que Venezuela, por ejemplo, va a compartir o tiene la capacidad de compartir datos biométricos de las personas que eventualmente salieron a delinquir desde ese país. Y también lo otro que preocupa es si van a compartir el registro de prófugos y el registro de condenas. Yo no sé cuál es la mirada que tiene usted sobre esos puntos. Eso es precisamente lo que yo estaba planteando. Yo tengo dudas de que exista, leí unas declaraciones de la ex embajadora nombrada por Guaidó en Chile, ¿ya? Guaquena. Claro, y ella planteaba esto, y con razón, decía, bueno, pero esto puede ser muy feble, muy frágil, si es que no hay una voluntad política del gobierno de Venezuela. Y lo que siento es que el gobierno de Venezuela se siente muy lejano de la posición del gobierno chileno, porque ha sido criticado con razón por el gobierno chileno. Entonces, no veo que necesariamente vayan a tener una voluntad espontánea, ¿ah? Yo creo que hay que afinar esos acuerdos, lograr a lo mejor otro tipo de reciprocidad, que nosotros podamos apoyarlo a lo mejor en algunos temas, digamos, porque creo que espontáneamente va a ser difícil que exista esa colaboración. Ya, pero aquí se corre el riesgo de que Chile entregue mucho y reciba poco de Venezuela, pensando en que hay, según lo que dice la cifra del Ministerio del Interior, más o menos 700.000 venezolanos hoy día viviendo en Chile, de los cuales 200.000 no sabemos quiénes son. Se corre el riesgo de que Chile entregue mucho, estamos en esta semana además terminando el plazo del empadronamiento, como que Chile va a tener muchos datos que a lo mejor va a compartir, pero va a recibir poco de vuelta. Puede ser, pero yo te diría que al gobierno venezolano de todas maneras le debiera importar, por humanidad, digamos, cuál es la situación de los venezolanos en Chile. Entonces,
Si Chile diera señales claras de decir, mira, los venezolanos que están en Chile, que han venido a trabajar honestamente, que son la gran mayoría de los migrantes venezolanos, Chile lo está atendiendo bien, le está ofreciendo educación, le está ofreciendo salud, están protegidos por el Estado, van a poder colaborar o mandar remesas, digamos, a Venezuela. Chile va a dar esas facilidades. Creo que eso podría allanar un poco el camino para que ellos nos colaboren en esto de entregar información biométrica de condenados, de gente procesados por la justicia venezolana, hasta donde tengan información, porque creo que también es un Estado con sus debilidades. Ya, pero ¿a usted le parece que el presidente Maduro tiene una real voluntad de colaborar en estos temas, no solo a Chile, sino que también a Bolivia, a Colombia, a Ecuador y el Perú, o de alguna manera también, viendo fines electorales políticos, le conviene que estas personas estén más allá de sus fronteras, que estén fuera del país? Yo creo que, mira, lamentablemente en Venezuela y en Chile hay personas que pueden tener una posición un poco extrema, polarizante, diría yo, políticamente, y que dicen, oye, ese migrante venezolano, así como a los cubanos se les acusaba de gusanos, digamos, los que se iban a Miami por parte del régimen. Creo que puede haber una animadversión a esos migrantes venezolanos, como decir, oye, mira, tú estás cuestionando nuestro régimen, Entonces, si prima esa visión un poco ideológica, dura, efectivamente yo creo que Venezuela va a cooperar solo con los países que estén en una tendencia ideológica parecida, cercana, digamos, y con Chile lamentablemente se ha producido una distancia. Por lo tanto, creo que hay que profundizar más el acuerdo. Lo de Monsalve no es suficiente, yo creo que hay que volver a conversar con ellos y, como te digo, buscar medidas de reciprocidad que Chile pueda aportar a Venezuela para que efectivamente ellos nos colaboren en lo que necesitamos. Y allí quizás el presidente Boric debería acercarse al presidente Maduro o viceversa en algún encuentro bilateral, generar una reunión de carácter internacional, más allá de esta pelea eterna que fue pelea con el presidente Piñera, fricciones con el presidente Boric, pues no vamos a decir que están peleados los países, tenemos embajadores aquí y allá, claro. Pero debería buscarse un acercamiento, enviarle una señal al mundo también. Absolutamente. Boris es jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, y como jefe de Estado él tiene que superar cualquier diferencia ideológica, y por mucho que se hayan dicho pachotadas, digamos, de un lado y del otro, el presidente Boris debiera tener la capacidad de superar eso y ojalá hacer una cumbre de reunión con Maduro y ver cómo podemos llegar a puntos de acuerdo que permitan, digamos, que Chile va a acoger y va a tratar bien a esa gran mayoría de venezolanos que están en Chile y que yo creo que se han integrado bien, pero en aquellos casos criminales a lo menos recibir cooperación, si no es para recibirlos en Venezuela, bueno, para tener los datos suficientes para condenarlos en Chile y meterlos a la cárcel, digamos, que también es la vía legítima de solución al tema. Jorge, y en nuestra coyuntura interna, ¿cómo observa usted lo que está pasando, las decisiones que se han tomado? Hemos tenido un enero con múltiples homicidios, un fin de semana en que llevamos entre el sábado, domingo, lunes y martes, como 14 o 15 personas asesinadas en el país, lo cual es mucho. Se habla siempre además de los puntos de inflexión, de que las cosas van a cambiar, se toman medidas, pero al parecer no son suficientes para la cuantía del problema de la delincuencia en Chile. Sí. Mira, entiendo que mañana se van a dar a conocer las cifras consolidadas de homicidio. Tú sabes que tenemos cifras muy parciales porque en Carabineros recibe una cantidad de denuncias de partes policiales que constata homicidio, pero en muchos casos la persona está herida y muere posteriormente, entonces en Carabineros queda registrado un hallazgo de cadáver. Entonces, perdón, la cifra de homicidio está muy parcelada. Algunas están en Carabineros, otras en la Policía de Investigaciones, otras en el Servicio Médico Legal, en fin. Entonces, se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno de unificar esto para entregar una cifra certera. El año pasado llegamos por primera vez a una cifra bastante confiable de 1.322 homicidios durante el 2022. Ahora necesitamos saber cuántos fueron en el 2023. Yo creo que vamos a estar en una cifra muy parecida al año anterior, tal vez unos poquitos casos menos, pero en una cifra muy parecida. Perdón. Y lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos. Yo he dicho, mira, no es que las medidas que se estén tomando estén equivocadas, sino que la magnitud, la fuerza que tienen es insuficiente. ¿Desde ese punto de vista usted está a favor del estado de excepción para Santiago? Mira, no exactamente estado de excepción. Yo he postulado desde que salió esa idea, creo que después, no quiero arrogarme, pero después la he escuchado en otros personeros también, pero yo lancé en otra entrevista semanas atrás la idea de ampliar el concepto de infraestructura crítica. Yo más que estado de excepción lo que apostaría es a ampliar el concepto de infraestructura crítica
para poder garantizar, como fue en tiempo de pandemia, que las carreteras, las autopistas, las periferias de Santiago y un montón de puntos críticos efectivamente sean custodiados por militares, con el objetivo básicamente de liberar a carabineros para que estén presentes en lugares que son de verdad en el pleno centro de la ciudad, O sea, digamos. usted dice hacer checkpoint, por ejemplo, no sé, en Avenida Macul, en la Alameda, como fue en los tiempos de pandemia. En los tiempos de pandemia eso resultó muy bien. La gran mayoría, el 99,9% de los ciudadanos es gente honesta y gente que si ve a un militar va a parar, va a dar sus antecedentes, qué sé yo. Y quien no, bueno, es que algo está ocultando y ahí se activará una misión, digamos, de persecución, de registro, todo lo demás. Yo creo que se pueden descubrir muchos casos, desbaratar muchas bandas, sacar muchas armas de circulación si es que se ocupa de manera mucho más intensiva a los militares, pero no solo eso, yo creo que hay que reforzar a carabineros también, los presupuestos, no sé, podemos hablar de eso también, digamos. Don Jorge Araya, se nos va el tiempo, así que muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir, por supuesto, vinculándonos para seguir conversando sobre las medidas que vaya tomando el gobierno. Ok, gracias a Que vaya ustedes, muy bien. que estés bien. Chao. Gracias, buen día.